sí hay muchas actitudes o casos que no son obviamente aceptados y es lo que genera una mala imagen al Poder Judicial, como es la corrupción, como es el nepotismo, como es un maltrato hacia el personal o a los usuarios. Pero lo cierto es de que yo coincido con esas personas que impulsaron la reforma en que no es algo generalizado, y eso es muy importante puntualizarlo. Yo que he estado ahí, no es algo generalizado, pero sí sucede. O sea, también tenemos que ser autocríticos y aceptar la realidad. Es de que si bien son mínimos esos casos, sí han existido y sí existen. Pero, pues como dice el dicho, no por unos la llevamos todos. Entonces, han trascendido tanto sus casos, o a lo mejor han sido en su momento tan escandalosos, que esa percepción ha permeado en la población en general, a pesar de que no es un actuar generalizado de los servidores públicos que integramos el Poder Judicial Federal. Que se eligen a personas juzgadoras ahora por primera vez, pero el hecho de que haya una votación de por medio, estamos acostumbrados a elecciones de políticos, ¿no? De repente uno piensa, por ejemplo, que esas personas elegidas van a llegar a transformar de algún modo el Poder Judicial cuando no necesariamente van a tener ciertas atribuciones, ¿no? Entonces, preguntarte un poco cómo ves esto, pero sobre todo apuntando a qué hay que hacer, por ejemplo, qué sí pueden hacer las personas que sean elegidas, tú, por ejemplo, como magistrado federal, ¿qué sí podrías hacer para mejorar, digamos, esta parte del acceso a la justicia, de la protección a los derechos humanos? Ya, es muy buena pregunta, porque yo es algo que les digo a las personas que me abren las puertas de sus casas o de sus redes sociales para darles mis propuestas en esta elección. Yo quiero ser muy honesto y muy claro. Hay muchas cosas que no están en las manos de un magistrado o de un juez, y por eso yo no las quiero comentar ni prometer en mis redes ni en mis eventos, porque la realidad es de que hay muchos cambios que se requieren, que van más encaminados a cuestión presupuestal o a cuestión de legislar, pues en este caso, leyes procesales, ¿no? Para eficientar los procedimientos distintos que se conocen en un tribunal federal. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que debemos de ofrecer, y es lo que te quiero comentar, lo que sí está en mis manos y lo que yo puedo aportar como magistrado en caso de que me elijan el próximo 1 de junio. En primer lugar, un trato digno al personal del propio Poder Judicial, porque vuelvo a lo mismo, si bien ha sido casos muy específicos y muy reducidos, lo cierto es que sí ha existido en su historia, al menos desde que yo estoy ahí, personajes que no han dado un buen trato al personal ni un buen trato a los usuarios, ¿no? Que son los justiciables. Entonces, para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a lo que te decía ahorita, es un trabajo de tanta responsabilidad y es un trabajo tan demandante, pero que todos hacemos con mucho gusto y con mucho esfuerzo, que yo sí estoy convencido de que debe de ser un equipo que trabaje de una manera pues amena y que se sientan apreciados y que se les dé un trato digno para la función que realizan, porque todas las funciones son igual de importantes, desde el intendente hasta el magistrado. Todos somos servidores públicos y todos tenemos nuestro valor, y por eso debemos de estar en un ambiente sano y digno para todos. Esa es una primera propuesta que tengo. La segunda propuesta es un trato cercano, ahí sí específicamente con las personas usuarias. ¿Por qué? Porque sí es una queja que yo he escuchado mucho ahora en la campaña, que van a ver a un juez o van a ver a un magistrado y les dicen que no los pueden atender porque están ocupados. Obviamente, pues estamos trabajando, estamos en horario laboral, estamos atendiendo nuestra función, pero yo creo que hay que buscar los mecanismos y las formas para siempre estar atentos a las personas que requieren una audiencia o requieren ser escuchadas, y que no se vayan con un mal sabor de boca y con esa mala imagen que a veces se van cuando no son atendidas. Y por último, una propuesta muy puntual es crear sentencias, dictar sentencias con un lenguaje claro y sencillo, que toda persona, sea o no abogado o abogada, pueda entender lo que se le está resolviendo, que el problema que fueron a que se resolviera ahí
lo pueda entender cualquier persona, porque esa también es una queja muy, muy clara que tienen a veces hasta los abogados, ¿no? Que se utiliza un lenguaje demasiado técnico o demasiado formal y no hacen digerible o entendible la sentencia que se les está dictando. Y aparte, yo creo que, aparte de que debe ser entendible, yo creo que se debe eficientar también el dictado de las sentencias. Es decir, analizar el punto en específico que se tiene que resolver y no redundar en otras cuestiones que a lo mejor se podría decir que están de más,